Bendito sea el Señor. Gracias a Dios por el espacio que tenemos hasta este momento. Hermanas y hermanos, el día de ayer se recordó la Reforma Protestante. Así que acerca de eso vamos a hablar un poquito el día de hoy. Digo un poquito porque en realidad es bastante lo que hay en la historia que nos sirve para poder hablar, para poder compartir acerca de este hecho histórico. Mas el día de hoy yo quiero referirme a este versículo sobre todas las cosas, o iniciar con él, porque este versículo fue el que marcó la vida de Martín Lutero para dar inicio en ese momento a un movimiento revolucionario que nos ha alcanzado hasta el día de hoy. Mas el justo por su fe vivirá. Así lo expresa Habacuc, capítulo 2, versículo número 4, y el apóstol Pablo retoma este versículo en Romanos capítulo 1, verso 16 y 17, donde dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Señor eterno, te damos gracias y te bendecimos, porque tú has establecido, oh Dios, desde la antigüedad el camino de la fe como el único camino a través del cual nos podemos relacionar de manera adecuada contigo. El ser humano busca sus propios medios, el ser humano busca sus propias religiones, construir sus propios caminos. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro camino para llegar a ti, oh Dios eterno, Padre bueno, sino solamente a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, como lo acabamos de recordar en nuestro tiempo de Santa Cena. En esta mañana, oh Dios, pedimos que lleves bendición hasta cada uno de los hogares, de los corazones, de los hombres y mujeres que participamos en este momento de este espacio, en este tiempo. Usa tu palabra, Señor, y hágase tu voluntad, como en el reino de los cielos, aquí también, en nuestras vidas. Amén y amén. Bien, mas el justo por su fe vivirá. Vamos a iniciar hablando acerca de la reforma el día de hoy, un poquito. Vamos a irnos al libro de Habacuc un momentito. Habacuc capítulo número 1 y después capítulo número 2. Tengo delante de ustedes en la pantalla esta lectura, así que probablemente no sea necesario que usted se traslade hasta allá. Habacuc. Habacuc profetiza alrededor del año 605, probablemente antes de Jesucristo. Habacuc es contemporáneo de Jeremías, de Nahum y de Sofonías. Habacuc, como la mayoría de los profetas, tiene un momento difícil en su vida en el cual ve al pueblo apartarse del Señor o apartado del Señor. Habacuc, el libro de Habacuc, un corto libro de apenas 3 capítulos, expresa sobre todo, si podemos llamarlo de esta forma, la queja del profeta, la pregunta, la inquietante que hay en él, porque él mira que en el pueblo del Señor, lamentablemente, no se está viviendo conforme a la voluntad de Dios.
en el pueblo del Señor, sino que el pueblo lamentablemente está viviendo de una manera perdida, apartado del Señor. Entonces el profeta tiene un dolor en el alma, tiene una carga muy grande, una aflicción, y esta aflicción no tiene que ver con sus propias situaciones, sino que tiene que ver con la condición espiritual del pueblo del Señor, con la condición de un pueblo que se ha apartado de Dios, y esto le duele en gran manera. En el capítulo número 1, versículos 2 al 4, él expresa estas palabras, Habacuc. Dice: ¿hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamaré a ti violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión, la destrucción y la violencia están delante de mí? Hay rencilla y surge discordia. Por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia, pues el impío asedia al justo. Por eso sale torcida la justicia. No sé si salió en sus pantallas la última línea, pero el texto dice: por eso sale torcida la justicia. Habacuc mira que hay impiedad en su pueblo, mira que hay derroche, mira que hay soborno, mira que el justo no recibe un trato justo, sino que lamentablemente es pisoteado por los poderosos, por aquellos que usan del soborno para trastocar la ley, la justicia, y eso es parte, apenas una parte, de las cosas que podemos ver en estos versículos. Pero la pregunta de Habacuc es: ¿hasta cuándo, oh Señor? ¿Hasta cuándo pediré ayuda y no escucharás? Clamaré a ti, hay violencia y no salvarás. Hay un dolor en el profeta, por lo cual el profeta se dirige al Señor, creo yo, con mucho respeto, pero con un alma profundamente cargada. De allí el Señor entonces le muestra a Habacuc que va a haber juicio por medio del imperio babilónico. Y entonces Habacuc se dirige al Señor nuevamente, porque a Habacuc no le parece muy bien esta idea de que el impío sea utilizado, y aquí el pueblo babilónico es visto en los versículos 12 en adelante por Habacuc como el menos justo o el más injusto. Como dice el versículo número 13, dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Habacuc considera que él y su pueblo son personas que viven en injusticia, a pesar de que ha hablado de la injusticia y la violencia que hay. Pero es aún más perverso, esa es la idea de Habacuc, aquel que Dios ha señalado como el instrumento de justicia. Así que Habacuc vuelve a preguntarle al Señor: ¿cómo vas a hacer esto? Si es que el impío va a venir y va a ser el instrumento de juicio para poner en línea al que es más justo que él. Y entonces, pero Habacuc termina esta pregunta y esta querella con una expectativa de ver qué es lo que va a hacer el Señor, y está dispuesto a lo que el Señor vaya a hacer. Entonces, en el capítulo número 2 y versículos 2 al 4, el Señor le da una respuesta a Habacuc y le dice: entonces el Señor me respondió y me dijo: escribe la visión y grábala en tablas para que corra el que la lea, porque es aún visión para el tiempo señalado. Se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá. No tardará. Entonces el Señor le confirma a Habacuc que la visión es segura, que va a suceder, que la espere, que va a llegar.
O sea, no hay vuelta de hoja, el Señor está determinado. Más adelante en el libro, pues el Señor le muestra a Habacuc también que ese que ha sido el instrumento o que va a ser el instrumento de juicio sobre su pueblo, ese va a recibir después también justa retribución por sus actos perversos, justamente al ser instrumento de juicio. Pero eso es otro tema del que no vamos a hablar. Lo cierto es que cuando al profeta se le dice aquí que la visión es segura y que de hecho va a suceder lo que el Señor ha determinado, en el versículo número 4, dice así: he aquí, el orgulloso, en él, su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Mas el justo por su fe vivirá. Y una de las cosas que nos muestra el libro de Habacuc, permítanme un momento. Una de las cosas que nos muestra el libro de Habacuc es que va a haber juicio por la impiedad en el pueblo. Sin embargo, Dios va a preservar la vida a aquellos que son fieles a Él. Dios les va a guardar por su fidelidad. Y esto es una promesa de esperanza para aquel que es obediente al Señor. Dicho sea de paso, estamos por iniciar el estudio en Apocalipsis, y en el libro de Apocalipsis también hay ratificación o hay un eco de este espíritu de la profecía antiguo testamentaria, en el cual Dios espera traer juicio sobre el mundo. Sin embargo, va a bendecir la vida de aquellos que son fieles a Él. Así lo vamos a ver posteriormente cuando estemos allí leyendo algunos pasajes en el libro de Apocalipsis. Lo cierto es que este pasaje que está aquí escrito es luego tomado por el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, en Romanos, y fue justamente estudiando este pasaje que Martín Lutero experimentó una disyuntiva, vamos a decirlo así, en el curso normal de su vida, de su historia, que lo impulsó a provocar algunas cosas, algunos cambios que se dieron en aquel entonces. Martín Lutero es conocido como el que dio, ahí perdonen ustedes el error gramatical, como el que dio inicio a la reforma aquel 31 de octubre de 1517, cuando clavó las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, si se pronuncia así. Pero Martín Lutero no fue el único reformador. Hubo otras personas que antes de él añoraban una renovación de la iglesia y la sociedad del entonces. Y lo que quiero que veamos el día de hoy, a donde quiero llegar muy al final de esta reflexión, es que aquel dolor que experimentó el profeta Habacuc tiene un eco en aquellas épocas, en aquellos siglos de oscuridad, en aquellos siglos de perdición, en aquellos siglos en que las cosas no estaban bien. Y tiene un eco no solamente en torno a las cosas que estaban pasando en la iglesia, sino incluso en la sociedad alrededor. Les decía entonces, Martín Lutero no fue el único reformador, sino que hubo otros antes que él. Por ejemplo, Juan Hus, siglo XIV, 14-15. Juan Hus defendió que la Biblia es la última autoridad y que un papa que no se ajuste a ella no es digno de ser obedecido. Y solo por esto, obviamente, y por muchas otras cosas más, pero solo por esto ya fue una persona que fue acusado de hereje y sufrió muchas cosas. Pero bueno, Juan Hus fue uno de ellos, siglo XIV, siglo XV. Juan Wycliffe también, siglo XIV, siglo XV, también sus doctrinas marcaban una oposición a las enseñanzas oficiales de la iglesia. Y tengo aquí delante de ustedes, quiero colocar este extracto de una lectura de un libro de un historiador llamado, o de nombre, Justo González.
Y vamos a dar lectura a este párrafo que dice así: Wycliffe declara que no hay otro señorío que el de Dios. Cualquier criatura tiene dominio sobre otro solo porque Dios se lo ha dado. Pero hay también un señorío falso e impropio, puramente humano. En lugar de ser un verdadero señorío, es una usurpación. Para distinguir entre ambos, la Biblia nos ofrece un criterio claro. Jesucristo, a quien pertenece todo dominio, no vino para ser servido, sino para servir. Y continúa la lectura diciendo: de igual modo, el señorío humano legítimo es solo aquel que se dedica a servir y no a ser servido. El señorío que busca su propio bien antes que el servicio de los gobernados es tiranía, es usurpación. Luego, las autoridades eclesiásticas y en particular el papado, si se dedican a imponer impuestos para su propio provecho y no a servir a quienes están debajo de ellos, son por lo tanto también autoridades ilegítimas, señoríos ilegítimos. Y vean ustedes, Juan Wycliffe fue otra persona que también manifestó sus convicciones acerca de lo que estaba pasando en ese momento, no solo en el entorno eclesiástico, sino también en la sociedad, pero más en el entorno eclesiástico, porque muy al inicio de estos movimientos incipientes, vamos a decirlo así, o de esta reforma incipiente, muy al inicio estas personas defendían lo que ellos creían más en los círculos académicos. Sin embargo, lo que ellos defendían más en los círculos académicos se filtró también al pueblo común, vamos a decirlo así, y eso generó ciertos movimientos que ayudaron a favorecer el momento de la reforma, cuando posteriormente Martín Lutero hiciera aquel acto en el que clavara sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Los abusos de aquel entonces, alguna vez he mencionado estos abusos que se dieron en aquel entonces. Están las anatas, por ejemplo, era la práctica por medio de la cual se requería que un obispo o abad pagara a Roma la totalidad de las ganancias durante el primer año de ministerio en determinado lugar. Esto era uno de los abusos. Y este se aliaba con el siguiente, que son las colaciones. Y las colaciones era la práctica que Roma tenía de cambiar de lugar de ministerio a un obispo o abad. Esa práctica era común porque representaba más anatas a Roma. Entonces, Roma cambiaba constantemente de lugar de ministerio a estas personas, y entonces al empezar un nuevo ministerio tenía que volver a cumplir la ley o el requisito de las anatas. Las preservaciones era reservar los mejores y más rentables oficios eclesiásticos para uso del Papa. El Papa enviaba a un sacerdote en representación suya y guardaba para sí los ingresos correspondientes. Esto eran parte de los abusos que había en aquel entonces en el ambiente eclesiástico. Las expectativas era la práctica de vender los cargos eclesiásticos al mejor postor, una especie de subasta, antes de que estos puestos estuvieran vacantes. Vean ustedes este tipo de acciones que se dieron en aquel entonces en el ambiente eclesiástico. Qué cosa más tremenda, porque bueno, de esto ve uno algunas veces en algunos otros círculos, ustedes y yo sabemos de qué estamos hablando, pero en el ambiente eclesiástico en aquel entonces, y en ningún momento debe verse algo como esto. Sin embargo, se estaba dando. La idea era recaudar la mayor cantidad de dinero posible. Las dispensaciones era el perdón de las violaciones de la ley canónica mediante el pago de cierta cantidad de dinero. La simonía, esta era una de las prácticas más antiguas y comunes de la iglesia. Consistía simplemente en la venta de cargos eclesiásticos. El nepotismo era el nombramiento de familiares, para cargos eclesiásticos que en muchos casos eran
hereditarios. Pero quizás el más agudo de todos, y por lo menos fue el que encendió la chispa en la vida de Martín Lutero, fueron las indulgencias. Era la obtención de la remisión de las penas temporales, incluidas las del purgatorio, trasladando a favor de uno o de un ser querido muerto los méritos excedentes de los santos, mediante el pago de cierta cantidad de dinero. Esta práctica degeneró tanto que fue la chispa que encendió la reforma cuando Lutero escribió sus 95 tesis precisamente en contra de esta práctica. Bueno, tengo incluso en mis manos un escrito de otro autor y de otro historiador que habla de un obispo quien desarrolló una campaña de venta de indulgencias, encargándosela a un hombre llamado Juan Tetzel. Y a él le entregó una carta que daba la impresión de que estas indulgencias quitaban no solo la necesidad de hacer penitencia, sino la culpa del pecado mismo. Durante su campaña, y voy a leer esta porción que es la que quiero rescatar de aquí, durante la campaña de Tetzel, Tetzel pregonaba: cuando la moneda suena en la alcancía, un alma vuela del purgatorio. Vea usted, tan pronto la moneda toca el fondo de la alcancía, un alma vuela del purgatorio. Esto fue lo que encendió la llama de Lutero. Lutero percibió que las indulgencias servían como permisos para pecar. Cuando las personas venían a confesarse con Lutero sin mostrar señales de arrepentimiento, sin embargo, le exigían la absolución por tener una indulgencia firmada por Tetzel. Entonces Lutero vio que la gente no venía con un espíritu de arrepentimiento, sino que las indulgencias servían como una licencia, un permiso para pecar. Y esto encendió la llama entonces de Martín Lutero, y entonces él escribió aquellas 95 tesis. De ellas tengo un extracto delante de ustedes y voy a darle lectura a estos extractos. Dice el número 21: por consiguiente, se equivocan los predicadores de indulgencias que afirman que por las indulgencias del Papa uno puede ser librado de toda pena y salvado. Número 36. Todo cristiano verdaderamente arrepentido tiene derecho a la plena remisión de la pena y la culpa, aún sin cartas de perdón. 45. Se debe enseñar a los cristianos que quien en vez de ayudar a los que están en necesidad compra perdones, no compra indulgencia, sino que compra la indignación de Dios. Vean ustedes, para Martín Lutero era aberrante esta práctica, y así en realidad debe ser vista. Y como él lo dice, quien compra indulgencia no compra perdones, compra la indignación de Dios. Número 51 dice: se debe enseñar a los cristianos que sería el deseo del Papa, y es su deber dar de su propio dinero a muchos, aquellos a quienes ciertos pregoneros de perdones estafan, aunque para ello tuviese que disponer de sus propios recursos. La siguiente, 55, debe ser intención del Papa que si las indulgencias se celebran con una campana o una procesión, el Evangelio, que es más grande, sea predicado con 100 campanas en centenares de procesiones y en 100 ceremonias. Y la número 86 dice: ¿por qué el Papa, cuya riqueza es hoy mayor que la de los más ricos, no construye la iglesia de San Pedro con su propio dinero en lugar de hacerlo con el de los pobres creyentes? Esas eran algunas de las 95 tesis. La lámina anterior no tiene la última línea, pero si no me equivoco, más bien la línea lo que dice es: aunque para ello tuviese
que tomar los recursos de la iglesia de San Pedro, de la Catedral de San Pedro. Lo cierto es que Martín Lutero estaba indignado por aquella práctica y por aquellas prácticas que se daban en el ambiente eclesiástico, y esto disparó entonces el accionar de él para clavar las 95 tesis el 31 de octubre de 1517. Sin embargo, quiero el día de hoy señalar que no solamente había en aquel entonces los abusos que se daban meramente en el ámbito eclesiástico, sino que lamentablemente la sociedad también manifestaba muchos indicios, más que indicios, muchas evidencias de corrupción. Y esto probablemente es así también porque recordemos que si aquel que está liderando, aquel que está llevando adelante un grupo, un equipo, en este caso aquel o aquellos que representan el liderazgo de la sociedad, no actúan con justicia y con equidad, lamentablemente este mal se corrompe y entonces la sociedad empieza a caminar desbordadamente también. Había ciertos abusos también en la sociedad. En aquel entonces, para aquellas épocas, se escribió un libro que alcanzó gran popularidad. Ese libro fue titulado Imitación de Cristo. Justo González, el historiador del que les estaba hablando, que esta semana estuve releyendo o repasando ahí algunas de las notas o de la porción de uno de sus libros, una manera maravillosa de escribir de este historiador. Y Justo González rescata estas palabras escritas en este libro que se llama Imitación de Cristo, y este libro dice así, quiero tomar esta lectura y leerla. ¿De qué te sirve poder disputar profundamente acerca de la Trinidad si te falta humildad y con ello ofendes a la Trinidad? Y con ello ofendes a la Trinidad. De cierto, las palabras altisonantes no hacen que uno sea santo y justo, pero la vida virtuosa sí hace que sea uno pues agradable a Dios. Es mejor sentir arrepentimiento que saber definirlo. Note por favor el sentir de esta frase. Es mejor sentir arrepentimiento que saber definirlo. Si te supieras de memoria toda la Biblia y todo lo que han dicho los filósofos, ¿de qué te servirá sin el amor de Dios y sin la gracia? Vanidad de vanidades, todo es vanidad, excepto amar a Dios y servirle solo a Él. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, excepto amar a Dios y servirle solo a Él. ¿Qué es lo que quiero destacar de esta lectura, de este libro? En aquel entonces, como les decía, las personas, tanto Juan Wycliffe, Juan Hus y otros más, y Martín Lutero, desarrollaron su debate más en los círculos académicos del entonces y eclesiásticos del entonces, y estaban en contra de los magnates eclesiásticos que hacían abuso de su señorío, de su poder, de su autoridad. Sí, estaban en contra de eso. Pero no solamente se trataba de lo que estaba sucediendo a nivel de los magistrados eclesiásticos y de todo el abuso que ahí estaba dándose, sino que también se trataba de una sociedad, porque de hecho estos hombres, y si uno lee la historia de Martín Lutero, uno se da cuenta que fue un hombre que realmente amó una vida piadosa, que realmente buscó una vida recta aún antes de ser monje. Era una persona que realmente tenía valores encarnados en su alma. Y cuando uno ve la historia de él y de otros, uno se da cuenta que eran personas que realmente amaban la rectitud. Y entonces sucedían cosas también en el medio ambiente, en la sociedad de aquel momento, en la cual lamentablemente, o en las cuales lamentablemente también había impiedad y también había falta de ética en cuanto a la conducta del pueblo. Entonces, se dio también
cierto, vamos a decirlo así, cierta crítica sobre aquellas disputas en el campo meramente académico, cuando esto no reflejaba una ética verdadera en la vida común, entre la sociedad común. Y de allí un escrito como este: ¿de qué te sirve disfrutar profundamente acerca de la Trinidad si te falta humildad y con ello, por lo tanto, ofendes a la Trinidad? Y ante aquel escrito que leíamos anteriormente, el verdadero señorío es aquel en el cual se sirve a aquellos sobre los cuales se está señoreando. Señorear es realmente administrar, es, en este caso, por lo tanto, a la luz de lo que acabamos de leer, servir a los demás. Dicho sea de paso, hoy en día esto es un faro de luz que debe guiar la vida de todos aquellos que tenemos alguna posición de autoridad. Nosotros estamos delante de las personas no para manipularlos para nuestro propio provecho, sino que estamos para servirles, para amarles, para ayudarles, para entregarnos a ellos. Y eso debe ser un faro en la vida de todos aquellos que tenemos autoridad, ya sea dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, en cualquier otro marco en el cual nosotros nos encontremos. Dicho sea de paso, por ejemplo, en el marco de la política, también somos llamados a señorear con un espíritu de servir. Pero lo cierto es que entonces, volviendo a esta lectura de este libro, ¿de qué te sirve disputar acerca de la Trinidad si no tienes humildad, con lo cual ofenderías a la Trinidad? Es mejor sentir arrepentimiento, experimentar el arrepentimiento, que saber definirlo. Porque saber definirlo no te ayuda en nada si no te lleva a la práctica. Una vez más, sucedía en aquel entonces en el entorno ciertas prácticas que provocaban dolor en los reformadores también. No solamente era lo que estaba sucediendo allá, y lamentablemente, bueno, quizás por el tiempo también no coloqué aquí algunos extractos, pero justamente a través de la lectura de un historiador como este señor Justo González, nos damos cuenta de eso, de que en aquel entonces no solo era lo que estaba sucediendo en los estratos de los magistrados eclesiásticos, sino en la sociedad, en el pueblo común también. Y una vez más, estos reformadores eran hombres que tenían, en especial, hablando por ejemplo de Martín Lutero, que tenían un apego por una vida recta, una vida piadosa. Algunos probablemente tal vez distaban un poco de esto, pero en el caso de personas como Martín Lutero tenían un apego por la verdad, por una vida virtuosa. De tal manera que este para mí entonces es uno de los gritos más profundos. Es un clamor, es un anhelo, no solo para que cambien las cosas a nivel de los magistrados eclesiásticos, a nivel de la estructura eclesiástica, sino para que cambien las cosas también en la sociedad en general. Y en ese sentido, me llama a mí la atención cómo justamente en la vida de Martín Lutero, aquel pasaje que le leíamos al inicio, porque mas el justo por la fe vivirá, retomado de Habacuc, en aquella época de Habacuc donde había violencia, había maldad en el pueblo, un pueblo que se había apartado de Dios y había un profeta que se dolía por la situación. En esta época de la Reforma también hubo hombres que se dolieron de ver lo que estaba sucediendo fuera de la voluntad de Dios, y eso los impulsó a levantar la voz y los impulsó a dar su opinión y a mostrar su protesta en contra de aquellas cosas que estaban sucediendo. Pero no solamente era lo que pasaba allá en el clero, sino que era también lo que pasaba en medio de las personas en el pueblo común, vamos a decirlo así, o entre los ciudadanos de aquellas tierras de aquel entonces. De tal manera que a mí me parece entonces que hay un eco en el tiempo de la Reforma de lo que pasó en el tiempo de Habacuc, y me parece que hoy en día nosotros también
hemos de buscar una nueva reforma. Si cabe la palabra, probablemente la palabra no se aplique adecuadamente, pero sí hay una necesidad de un volver al Señor de manera más viva, de manera más vibrante, de manera más brillante, de manera más contundente hoy en día. Y quiero rescatar aquel pasaje de Isaías que dice: dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Triste momento aquel a través del cual, o aquel momento en el cual a través de Isaías Dios le expresa esto a su pueblo. Un pueblo que le honra de labios, pero su corazón está apartado de Él. Y hoy en día, creo yo, que ¿de qué nos vale a nosotros recordar la Reforma? ¿De qué nos vale? Creo que lo que tenemos que ver es que hubo un grito de desesperación en Habacuc porque había impiedad en el pueblo y porque parecía que el Señor no hacía nada al respecto. Hubo un grito en los reformadores porque había cosas que estaban fuera de la voluntad de Dios en el plano eclesiástico y aún fuera de él también. Creo que hoy en día nosotros debemos levantar la mirada y ver a nuestro alrededor, pero ver también hacia nosotros mismos y darnos cuenta si hay cosas que se han desajustado de la voluntad de Dios para que nuestro corazón se vuelva al Señor. Y en ese sentido, la invitación el día de hoy me parece que es el aprendizaje. ¿De qué nos vale recordar la Reforma? Nos vale en muchos aspectos. Claro que sí, podemos hablar de una manera bastante elocuente y muy académica al respecto, pero de nada nos vale si nos quedamos allá en la estratosfera académica y no hay una vivencia práctica en nuestra vida que evidencie que en verdad estamos realmente apasionados por aquel que nos ha lavado con su sangre. Si una de las cosas nosotros podemos rescatar de la Reforma es el énfasis en el Evangelio de gracia de Jesucristo, del que hablamos el día de hoy cuando leímos el libro o la carta de Efesios en el capítulo número 2. Estando muertos en nuestros delitos y pecados, de allí nos sacó el Señor y nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, si tenemos una vida que el Señor nos ha dado, la Biblia nos dice también en el Nuevo Testamento que hemos de andar conforme a esa vida que hemos recibido. O sea, usted y yo hemos de despojarnos, como dice el apóstol Pablo en otro pasaje, de todo aquello que es conforme al hombre, al viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos de la carne, y que debemos revestirnos de aquel que ya de hecho, hemos sido revestidos, de aquel nuevo hombre que nos ha sido infligido o implantado en nosotros, aquel nuevo hombre que es conforme a la imagen de Jesucristo. Y creo yo que si hoy nosotros algo debemos ver o algo debemos valorar en torno al tema de la Reforma, es que la Reforma nos ayudó a centrar la vista en lo que era realmente importante, el Evangelio de gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y a la luz de ello, por lo tanto, nosotros hemos de vivir conforme a ese Evangelio de gracia. Y esa es la invitación el día de hoy. Y esa es, de manera muy sencilla, la palabra que quiero dejarles el día de hoy. Como dice este texto, por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón. La invitación el día de hoy, si hemos de recordar una reforma y que por los esfuerzos y los sacrificios de aquellas personas que estuvieron dispuestas a dar sus vidas incluso para defender lo que era recto y correcto, si ese movimiento nos ha alcanzado hasta el día de hoy,
ensalzando una vez más las verdades críticas del Evangelio, como la gracia del Señor, como la fe, como el único medio y camino hacia la salvación, de Jesucristo como el único que nos acerca al Padre, y otras verdades de aquel momento y de aquel movimiento. Si eso nos ha alcanzado el día de hoy, entonces que nuestra vida refleje esa gracia que nos ha alcanzado y vivamos conforme a ella, conforme a la voluntad del Señor. Hemos orado, hemos pedido al Señor, hágase tu voluntad. No sé usted si ha observado que casi cada domingo, si no me equivoco, cada domingo he dicho que se haga la voluntad del Señor en nuestra vida, como se hace en el reino de los cielos, porque esa fue la oración que Jesucristo nos enseñó, a buscar la voluntad del Señor. Y no solamente es decirle Dios, hágase tu voluntad, sino que al decirle Dios, hágase tu voluntad, yo estoy dispuesto a sujetarme a ella, estoy dispuesto a hacer esa voluntad del Señor. Y esa es la invitación el día de hoy, es a hacer la voluntad del Señor. Si realmente nosotros somos hijos de nuestro Dios por medio del Evangelio de gracia que nos ha alcanzado, entonces vivamos en esta gracia conforme a la voluntad del Señor. Hermanas y hermanos, oremos en este momento. Padre bueno, queremos darte gracias por tu fidelidad y por tu misericordia. Un día como hoy nos referimos de una manera muy breve y quizás muy escueta a todo lo que implicó, todo lo que sucedió, los cambios sociales que propiciaron, que sucedieron en aquella época y demás. Es mucho lo que hay y lo que podemos decir en torno a aquel movimiento. Sin embargo, creo yo que hay un punto medular, y es que hubo personas que, viendo la impiedad, levantaron su voz en contra de ello, no solamente por hacer discordia académica, sino porque realmente se buscaba un cambio en cuanto a las cosas que estaban sucediendo. Esa fue también la querella de Habacuc, oh Dios, quien vio en la sociedad que el pueblo vivía de manera perdida y clamó a ti. Y yo creo que nosotros hoy en día, mi Dios, debemos buscar una reforma constante de nuestro entorno y de nosotros mismos, mi Dios, refiriéndome con esto a una vida piadosa, a una vida que sea conforme a la voluntad tuya. Porque cuando tú vengas a recibir, o cuando tú vengas a recoger a tu pueblo, más bien, cuando tú vengas por tu iglesia, oh Señor, creo que una de las cosas que vas a esperar y que estás esperando hoy en día, como lo vemos en los evangelios, oh Dios, es que cada uno de nosotros dé fruto, y un fruto permanente, y un fruto que sea acorde a la voluntad del Señor. Porque como lo dijo el mismo Señor Jesucristo, el buen árbol da buenos frutos y el mal árbol da frutos malos. Por favor, mi Dios, entonces ayúdanos a enfocar esta realidad histórica que aconteció y todo lo que allí pasó, mi Dios. Ayúdanos a enfocar en lo que es verdadero, en lo que es más importante, me parece a mí, oh Dios, es una vida entregada a ti. No hay cosa mejor que amarte a ti y servirte solamente a ti. Así, oh Dios del cielo, te pido que nos guíes a cada uno de nosotros. Una vez más, hágase tu voluntad en nuestras vidas. Y en todo momento, mi Dios, que de alguna manera querramos traspasar tu voluntad una vez más, como ya sabemos que acontece, tu Espíritu Santo que nos redarguye, nos dé la fuerza para salir de esos caminos, para no truncar nuestra relación contigo, para mantener nuestra relación contigo vibrante. Si vemos que hay también injusticias a nuestro alrededor, danos la valentía que tuvieron aquellos hombres, mi Dios, para levantar la voz y decir: lo siento, eso no está bien. Y en torno a ello, mi Dios, pronunciarnos en contra de las injusticias que sucedan a nuestro alrededor. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice a tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Mi hermana y mi hermano, Dios le bendiga. Muchas gracias por este espacio, damos a Dios. Gracias damos a Dios por este espacio, por la oportunidad de compartir. Gracias a nuestros hermanos que colaboran con el Ministerio de la Alabanza, tanto en el caso de la familia Cisneros, que tenemos hoy acá con nosotros, de mi esposa, de mis hijos, que colaboran en todo este tiempo. Gracias a los hermanos que colaboran también, la familia de nuestro hermano Franklin, la familia de nuestro hermano Modesto, que también colaboran en estos espacios de alabanza. Gracias a los que colaboran en todos los detalles de la transmisión, a nuestra hermana Vivian, que trabaja arduamente con el tema de los anuncios y todo esto. Gracias a todas las personas también que continúan apoyando nuestra congregación de diversas formas. El Señor ha sido bueno y nos ha permitido también ser nosotros un apoyo como iglesia para algunas familias en situaciones muy particulares, y alabamos a Dios por eso. Seguimos esperando el momento indicado. En estos días, por cierto, a nivel del Ministerio de Salud y el diálogo con la Federación de la Alianza Evangélica, hubo cierta renovación, vamos a decirlo así. Se abrieron ciertas puertas, sin embargo, aún así no se han abierto algunos aspectos que consideramos medulares para retornar a nuestras actividades presenciales. Continuamos en esta línea hasta nuevo aviso, pero mientras tanto, igual les seguimos amando, hermanas y hermanos, y de verdad ya extrañamos ese momento, ese acercamiento físico, ese vernos de manera real, física, y poder disfrutar nuestra comunión como hermanos en Cristo. Que Dios les bendiga a ustedes también, hermanos, que Dios nos bendiga a todos. Continuamos en este camino hasta que Cristo venga por nosotros, en el camino de la fe. Que la gracia del Señor siga siendo sobre usted y sobre todos nosotros, y una vez más, que la voluntad del Señor se haga en nuestras vidas hoy y siempre. Amén y amén.